Vamos, Antonio. No querías quedar tú en la grabación, madre, te pillé. Oye, pero me tienes que dejar como hospedador porque si no, no voy a poder, o sea, o como coanfitrión, para poder compartir pantalla. Si no, está listo para compartir. Ah, perfecto. Bueno, qué placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes en la región bonense. ¿Bonense? Bodensi. Bodense. Sí. Es un placer para mí esta primera actividad. Más encima, ustedes que, bueno, líderes de grupo o ustedes, muchas de ustedes que están apuntando el liderazgo. ¿Sí? El tema que decidimos hacer hoy con la MANE tiene que ver con el manejo de objeciones, ¿ya? Y es un tema interesante, es un tema bastante técnico, es un tema que requiere de harta práctica y es un tema que sirve mucho, ¿ya? Es un tema que si uno domina bien, maneja bien y aplica a conciencia, lo va ensayando, lo va practicando, cambian bastante los resultados que uno va teniendo dentro de Just, ¿ya? Técnicas de venta, manejo de objeciones, hay mucha literatura escrita, ¿ya? El tema es poder adaptarlo a la compañía, ¿sí? Porque en Just funcionamos de una manera bastante particular, ¿ya? Porque no es retail, no es venta tradicional, es a través de un consultor, de la consultoría, que tiene algunas características que lo hacen bien especial, ¿ya? Y que por eso también nos gusta tanto, ¿sí? Porque no es la venta típica, ¿ya? Así que eso. Bueno, parto por presentarme, porque ustedes por ahí me han visto, pero no habíamos tenido nunca la posibilidad de estar así compartiendo más cerquita, más juntos. Antonio Azócar es mi nombre y como decía la Mane, yo me desempeño como gerente de ventas dentro de Just Chile. Llevo 11 años en la compañía, voy ya para los 12 años, en marzo cumplo 12 años. Yo soy informático de profesión. De hecho, yo primero comencé en Just haciendo modificaciones del sistema informático de Just. Yo por eso me acerqué a esta compañía, ¿ya? Después me ofrecieron un trabajo en el área de marketing. Estuve trabajando en el área de marketing alrededor de 2 años y medio, 3 años más o menos. Veía algunas cosas de sistema, algunas cosas de marketing. Veía la parrilla promocional, veía lo que ahora es el Just Te Informa. Eh, Veía el tema de las promociones, del stock, de la folletería que se hacía, ese tipo de cosas eh, las veía yo. Y después pasé a el cargo que tengo actualmente, que es gerente de venta, en donde mi labor, mi función, ¿ya? Mi pega aquí, ¿cuál es la pega del Antonio? La pega del Toño es ser un canal de información para ustedes, ¿sí? Para ti que ahora me estáis escuchando ahí, para poder transmitirte la metodología que tiene Yusi que ha ido desarrollando a lo largo de estos años, ¿ya? No es más que eso. Y eso sumado con la experiencia que uno ha ido adquiriendo en terreno en estos prácticamente 12 años que me ha tocado a mí estar de Arica a Punta Arenas, por todos lados, trabajando con un montón de consultoras, en millones de encuentros de bienestar, de entrevistas de incorporación, visitando clientes, yendo a hacer pausas saludables, haciendo actividades, estando en feria, estando, imagínate, 10 años así, viajando por todos lados, día a día haciendo un montón de cosas. Entonces eso, mezclado con la metodología que tiene Just, mi pega ahora es poder transmitirles parte de cosas que creo que a ustedes les pueden hacer sentido y les pueden servir para que les vaya mejor. ¿Ya? Lo que les voy a contar aquí es para que les vaya mejor. Este trabajo es independiente. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden manejar este negocio, como dice Lorena, negocio no del tema contable, negocio como negación del ocio, negocio de hacer cosas, eso es un negocio. Salir de la zona de confort, ¿ya? Finalmente eso es un negocio. Entonces las cosas que yo les puedo transmitir, como este negocio es independiente, si hay algo que no les hace sentido, que les entre por aquí, que les salga por acá, me da lo mismo. Quizás en algún otro momento lo pueden escuchar de nuevo y quizás les hace sentido, y si no, bien también. Pero si hay algo que les sirve, lo pueden aplicar, y si les resulta, mejorar. ¿Ya? Esa es la idea de esta reunión. Entonces, la idea de este espacio, y también como somos poquitos, es que sea lo más dinámica posible. ¿Qué significa que sea dinámica? Que no quiero solamente yo hablar. Quiero que ojalá me interrumpan,
Ojalá me pregunten cosas entre medio. Yo sé que la Mane les mandó un mensaje hace un ratito. Decía, ¿cómo están con las objeciones para dárselas, Antonio? ¿Ya? Así que esa es la idea. Ya que podamos hacer un espacio que sea productivo para ustedes. Y este espacio está pensado para que nos demoremos más o menos 1 hora y media. Así que yo reservé de 6 a 7:30. Así que eso es. ¿Alguna pregunta antes de partir? ¿No? ¿Estamos claros? Si me hacen así. Bien. La Sandra me hizo así. La Adriana, que está en la pega todavía, me hizo así también. Ya. Voy a compartir entonces pantalla. ¿Dónde dejé la presentación? Dame un segundo. No puedo, po. Ah, sí, me dice que voy a dejar de compartir tu audio, pero no importa, lo dejo de compartir porque ya no estaba escuchando música. Ahí sí. Voy a cambiar el zoom de pantalla porque si no... Ay, ¿dónde quedaron ustedes? Espérenme que me tupí. Imagínense tanto tiempo con el zoom y todavía no se tupe. Ahora capaz que me Tiene empiecen muchas a ver roles. pantallas. ¿Ah? Tiene muchas pantallas. Sí, espera un poco que voy a tener que dejar de compartir porque se me había quedado, porque si no, no las veo a ustedes. Ahí, voy a cambiar la cámara. Ahí. Ahora sí. Ahí sí, perfecto. Se ve la presentación, ¿cierto? Y las veo a ustedes. Excelente. Entonces, como les decía, perdón, la cortina, como le decía a la Mane cuando entré a la reunión, me llegaba muy fuerte el sol y es la que tengo en los pies de la cama, lo que encontré más a mano para tapar el sol. Pero bueno, parte de, estamos todos desde casa. Modelo DAC, ¿ya? Es lo que vamos a ver, modelo DAC y técnica AP. Eso es lo que vamos a conversar hoy, ¿ya? Son las dos siglas que vamos a ver, que tiene que ver, por supuesto, con el relacionamiento y la técnica de venta, ¿ya? Esto está basado, principalmente adaptado a Use, por supuesto, pero en el principio de ganar-ganar, que me imagino que ustedes han visto que viene de este conferencista, este escritor que es Stephen Covey, que tiene varios libros que son bien interesantes, los 7 hábitos de las personas altamente productivas, el 8º hábito, etc. ¿Sí? Que tiene que ver con una negociación bien hecha. Voy a sacar esto porque ya no pega tanto. Es una negociación en donde ambos ganan. Ese es como el principio de todo, ¿ya? Y eso nos diferencia enormemente con una venta tradicional, ¿ya? En donde muchas veces por un impulso uno realiza una compra, ¿ya? Pero después no quiero ni que se me cruce por la vista esa persona porque sé que al final termino gastando dinero que no quiero, ¿ya? O que me cosas que no necesito. Llego a la casa y digo, ¿por qué compré esto? ¿Ya? No se trata de eso porque el trabajo de uno como consultor es a largo plazo, no es a corto plazo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero las diferencias que hay entre un consultor y un vendedor. ¿Ya? Tal como dice ahí, el consultor identifica la necesidad, ¿ya? Versus el vendedor intenta crear una necesidad que no necesariamente es real. O sea, nosotros tenemos que ser hábiles en indagar, en preguntar, ¿sí? Más que en mostrar inicialmente el producto o la marca, ¿ya? Por lo tanto, diagnostica sobre la información levantada. Una vez que uno pregunta, ¿sí? Yo hago un diagnóstico y puedo entregar, por supuesto, la solución más adecuada. Empatiza con el interlocutor, se relaciona a largo plazo, tal como les decía, por lo tanto se involucra. ¿Ya? A mí me interesa, como consultor Use, no solamente concretar, y concretar, digo, una incorporación, una venta, etcétera, un encuentro de bienestar, sino que efectivamente, si le estoy ofreciendo un tratamiento, que le resulte, ¿ya? Eso es fundamental.
Y eso es muy distinto a un vendedor tradicional. Y eso hay que tenerlo claro porque uno de lo que recibe constantemente bombardeo es de el marketing tradicional, que es distinto al marketing nuestro, que tiene más que ver con el marketing de redes sociales o el inbound marketing que está tan de moda ahora. ¿Ya? Entonces, claro, yo ponía un ejemplo, me acuerdo cuando hacíamos un curso de pronto líderes, que yo decía, uno puede ir a una tienda retail, comprar un refrigerador que te puede costar caro incluso, un refrigerador, suponte, doble puerta, que hace hielo, que, no sé, pues espectacular, que te cuesta 600, 700, 800, 1.000.000 de pesos, y a la semana siguiente te va a llamar el vendedor para preguntarte cómo están saliendo los hielitos de don Antonio, cómo están sus lechuguitas, están fresquitas, nada, ¿sí? Compraste el refrigerador y se olvidaron de ti por siempre. Y en eso nosotros somos una diferencia importante. Porque a mí me interesa que al cliente le funcione la crema de negro que le di para el dolor de espalda, el bálsamo para si tenía un calambre, etc. ¿Sí? Por lo tanto, está enfocado en las relaciones, como dice ahí. ¿Ya? En paralelo, el vendedor crea la necesidad, empuja el cierre, lo que le interesa es definitivamente el cierre en ese momento, por lo tanto se relaciona a corto plazo, porque esa persona seguramente no la voy a ver nunca más en la vida, ¿ya? No se involucra y está enfocado directamente en el resultado, ¿ya? Entonces, cuando yo les comentaba al comienzo, que les decía que hay bastante material escrito de técnicas de venta, ¿ya? De relacionamiento, de técnicas de venta, de cierre, de manejo de objeciones, la mayoría de la información que uno puede encontrar tiene que ver con la técnica del vendedor, ¿ya? Que no tiene nada de malo, ojo, pero es distinto a lo que hacemos nosotros, ¿sí? Es muy agotador si uno cae solamente en eso, si uno no se involucra, porque uno lo que quiere como consultor UX es cuando ya lleva varios años, uno ya tiene una cartera amplia de clientes, que siguen permanentemente rodando también productos y encontrando soluciones. Y lo que yo busco es cuando alguien se caiga, o se caiga su hijo, me llame por teléfono y me diga, oye Antonio, me se cayó mi hijo, ¿qué te puedo hacer? Oye, ¿te acuerdas el bálsamo que te vendí para los calambres hace 2 semanas? Ponle eso por mientras. ¿Sí? Quizás no le vendí nada en ese momento, pero estoy haciendo un trabajo a largo plazo. ¿Se entiende la diferencia? Obvio que se entiende. ¿Ya? El primer contacto, por lo tanto, es fundamental. ¿Se ríe la Sandra? ¿De qué te ríes tanto, Sandra? ¿Nada? ¿O le estoy haciendo algún show para atrás a la Sandra o se está riendo de mí? Una de dos. Voy a servir agua. Entonces, el primer contacto. Dice, nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. La primera impresión es fundamental. ¿Ya? Si uno tiene una primera mala impresión, cuesta cambiar después esa primera sensación que quedó en esa otra persona. Entonces, esto está pensado también no solo para el Zoom, sino que de manera presencial. El primer contacto, uno tiene que entregar empatía, simpatía, ¿ya? Ya sea por teléfono, por redes, personalmente. Entonces, en la foto que yo pongo en mi red social tiene que ser una foto que atraiga, ¿ya? Si yo llamo a alguien por teléfono, tengo que estar sonriendo, porque cuando uno está sonriendo, el tono de voz cambia, ¿sí? Sobre todo si es la primera vez. Tratemos de hablar en positivo, estamos entregando una solución, ¿ya? Yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota. Año 2015, más o menos, encuentro de bienestar. Voy con una consultora que lleva poquito tiempo en Just. Llegamos a una casa, nos recibe la anfitriona. Todavía no llegaba ningún cliente porque llegamos un poco antes. Entramos a la casa y la consultora le dice a la anfitriona, le dice, no me acuerdo cómo se llama, suponte que se llama Sandra, le dice, oye Sandra, ¿tendrás un paracetamol? Se me parte la cabeza. Esa fue la entrada, imagínense cómo siguió después. Aquí voy con esto, aquí uno como consultor, ¿sí? Tiene que, por supuesto, no significa que uno no vaya a tener resfrío, alergia, gripe, dolor de espalda, ¿ya? Puede ser que más ratito yo me ponga de pie porque ya estaba todo el día sentado. Pero por supuesto que uno tiene que verse bien, ¿ya? Porque estamos entregando bienestar. Y con Just, por supuesto, nos vamos ayudando para estar bien, que es lo más importante, ¿ya?
mirar a los ojos, y mirar a los ojos es algo que cuando uno está por videoconferencia cuesta más, porque uno es bastante, se ha demostrado esto, no es algo que diga yo, pero se ha demostrado que las personas que somos bastante narcisistas, entonces uno tiende más a mirarse uno que a mirar a la cámara, ¿ya? Entonces acuérdense que cuando estén en un Zoom, en una actividad, mírense a la cámara, ¿ya? Incluso uno puede, hay personas que se ponen un papelito con unas flechitas para acordarse de mirar para allá, o el Zoom, por ejemplo, tiene la opción de ocultar tu propia vista para no distraerte, porque uno se distrae más consigo mismo, ¿ya? También es una alternativa, ¿ya? A nadie le gusta, porque a todo el mundo le gusta verse a sí mismo. Recuerde los nombres, ¿ya? Esto es importante, recordar los nombres, porque no hay nada más incómodo que cuando estás, por ejemplo, en una actividad, en un encuentro de bienestar, y hay alguien, bueno, en el Zoom no hay problema porque están los nombres escritos, pero cuando uno está en una actividad y de repente, no sé, pues te queda ya el educasor un poco lejos y se lo vas a pedir, oye, tú, ¿me lo puedes pasar? No, pues me tengo que tratar de acordar de los nombres, ¿ya? Y hay que hacer un esfuerzo para eso. Hay algunas personas que son más hábiles, pero si uno le pone empeño, te acuerdas de los nombres. La técnica es asociarlo a algo, esa es la técnica. Ojalá acordarse de alguien que se llama igual, ¿sí? Entonces, vi a Sandra, me acuerdo de alguna Sandra que haya conocido en algún momento, veo a la Sandra actual, me acuerdo de la Sandra anterior, a ver en qué se parecen, y ahí hice una asociación y me acuerdo que la Sandra se llama Sandra porque usa lentes igual que la Sandra que conocía hace 20 años. ¿Sí? Ese tipo de cosas ayudan mucho. Parece evidente, pero muchas veces no lo aplicamos, por eso lo digo. Y tener una apariencia vestimenta, sea puntual, me lo salté, sea puntual, por supuesto, ¿ya? Y tener una apariencia vestimenta adecuada. Y adecuada no significa andar de traje ni de gala, ¿ya? Significa estar acorde a la situación. De hecho, yo puedo ir, por ejemplo, a una actividad, a un taller de aromaterapia con un grupo de personas que hacen, por ejemplo, reiki, yoga, o que son súper lana, y si yo llego en terno, traje, voy a desentonar, ¿ya? Entonces ahí podría ser al revés. No necesariamente uno tiene que estar muy formal para las actividades, pero en general, sobre todo para las actividades que tienen que ver con presentación de proyecto, ¿ya? Con oportunidad, con entrevistas de incorporación, yo les recomiendo ir un poquitito más hacia el lado formal que informal, ¿sí? Porque les estoy hablando de... Porque hay personas que se fijan bastante en eso, o inconscientemente se fijan en eso, ¿sí? Entonces me puedo ver poco serio, aunque sea muy serio, ya solamente por mi apariencia, por mi vestimenta. Y no quiero yo entregar esa imagen, de que lo que hacemos en YUS es trabajo completamente serio, digamos, y para crecer dentro de YUS hay que trabajar harto, y hay que hacerlo bien, hay que aprender un montón de cosas, ¿ya? Ustedes lo saben, ¿sí? Eso es el primer contacto, ¿ya? Y vamos a ir rapidito porque son las 6:30 ya. Conociendo a quien tengo enfrente. Saber escuchar, dice, muchas veces los participantes tienen dificultades para expresarse, pero si presta atención y muestra interés, vas a descubrir de qué se trata. Entonces, espérenme que dejé aquí la cámara por acá. Voy a cambiar para acá. Entonces, hay 4 tips importantes. 1, estar concentrado en la conversación que estoy teniendo. ¿Me ven bien? ¿Sí, Manen, me ven bien? ¿O te ves a ti misma? ¿No? Ok. Entender lo que quiere decir sin distracciones. Cuando hablo por teléfono con alguien y esa persona se pone a ver WhatsApp, yo me doy cuenta que esa persona está mirando WhatsApp. Y a ustedes seguro que les pasa. Están hablando con una amiga y de repente se dan cuenta que están hablando con alguien que no está muy concentrado en la conversación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezó a mirar Instagram, empezó a mirar WhatsApp, empezó a revolver la comida, empezó a hacer cualquier actividad menos estar pendiente en la conversación que está teniendo conmigo. Entonces, si yo voy a dedicarle tiempo a una persona y voy a hablar con esa persona, concéntrense en lo que están haciendo, ¿ya? Mira atentamente, sonría y asienta
con la cabeza, ¿ya? Eso tiene que ver con ser una escucha activa, ¿ya? En donde yo voy asintiendo, donde voy mirando, donde voy sonriendo, donde voy no solamente escuchando, sino que estoy haciéndole ver a la otra persona que la estoy escuchando, ¿ya? Deje que el participante termine su idea sin interrumpir, aunque dan ganas a veces cuando no paran de hablar, pero tratemos de no interrumpir, ¿ya? Y la técnica del parafraseo sirve mucho, que es resumir lo que te están diciendo, ¿ya? Con tus propias palabras, tratando de, o sea, usando tus palabras, pero resumiendo lo que te acaban de decir en una frase. Por ejemplo, si yo ahora me parafraseara a mí mismo, diría, Antonio, entonces lo que tú quieres decir es que cuando una persona parafrasea lo que está haciendo, es que resume lo que la otra persona le está diciendo. Sí, Antonio 2, eso mismo es lo que te quiero decir, ¿ya? Cuando uno va haciendo esa técnica del parafraseo, cuando te están entregando información, la persona se da cuenta que le estás poniendo atención. Porque si tú no estabas concentrado en lo que estabas diciendo, si no estabas atento, no vas a poder parafrasear, no vas a poder resumir y entregarle esa información de vuelta. Lo otro importante es que ahí también te pueden decir, no, mira, sabes que no estén así, fíjate qué es y te va a complementar la información con algo adicional. ¿Ya? Eso ayuda mucho. Estamos hablando presencial, virtual, por teléfono, de cualquier manera. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? ¿Qué les parece hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Interesante, y en un momento mencionaste cuando está en una reunión, entrevista o en algún encuentro de bienestar que nos ha pasado harto, que de repente consultoras nuevas o invitadas se alargan mucho, 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 y yo ahí me nació la duda de cómo poder, sin pasarla a llevar, sin como que sea como muy abrupto, poder eh, cortarlo, porque nos ha pasado últimamente unos encuentros que estaban preparados para 40 minutos. ¿Cuánto nos demoramos, vale? Como una hora y media, una cosa así, y era eterno, y creo que igual eso sería importante como al menos un tip, alguna sugerencia para poder ir, no ser tan de golpe, tan Hay confrontacional. algo que ayuda, ¿sí? Que es basarse en lo que uno está conversando. En general, cuando las personas se alargan mucho es porque empiezan a conversar de algo fuera del tema, ¿sí? No siempre, pero muchas veces. Entonces, lo que uno puede hacer en ese momento es decirle, perdón que te interrumpa, Mane, pero te quiero pedir un favor, ¿sí? Como estamos ahora, en este momento, hablando del parafraseo, de las técnicas de cierre, ¿te parece que esto que estamos conversando lo dejemos para una siguiente etapa? Porque me parece sumamente interesante, pero centrémonos en esto y la cierras de alguna manera. A veces tienes que cortar. Estamos hablando cuando estás con un grupo de personas, ¿sí? Porque esto que tiene que ver con técnica de relacionamiento y cierre se da más, y yo me estoy refiriendo más a cuando tú estás hablando con una persona, puntualmente, que ahí es más fácil, porque es distinto, porque no la estás poniendo en jaque frente al resto que la estás cortando, ¿sí? Pero a nosotros también nos pasa, cuando nosotros estamos en las reuniones nacionales, y es interesante también lo que muchas veces las personas dicen, pero es complejo para nosotros y hemos pensado en hacer cápsulas que sean grabadas, en vez de dar la palabra de manera abierta, o en muchas reuniones nosotros ni siquiera abrimos la posibilidad de los micrófonos, porque hay tantas personas que están conectadas en las reuniones nacionales, nosotros no damos la opción de micrófono, porque no nos iba bien con eso. Entonces, directamente cerramos. Mucha gente, chat cerrado, o sea, micrófono cerrado nomás. También es una alternativa, también es una alternativa. ¿Eso que dices tú te ha pasado en los encuentros de bienestar? Sí, de ¿Y hecho, cómo lo han hecho? La em, escuchan nomás hasta que se calla. no, no, hemos ido interviniendo. Es que al principio,
De hecho, sobre todo cuando hay un encuentro donde haya gente que es muy participativa, que por ejemplo en las preguntas entre a la presentación de cada producto, que quieren responder esa pregunta, qué es lo que utilizan, y son preguntas que apuntan directamente a una respuesta. Entonces, pero cuando comentamos cómo se aplican o las chicas explican cómo utilizar ese producto y piden la palabra, cuentan su historia de lo que pasó y ahí de repente, no sé, pues aparecen cosas, historias tan delicadas, delicadas y como de ellos personal. Entonces, por una parte es Sí. hermoso y por otra parte es complicado porque se nos emociona todo, pues entonces se nos extiende mucho más. Y Yo hemos, creo que siempre es mejor que haya participación a que no haya. Porque claro, de cuando todas no maneras, hay es como fome. sí, pues de todas Mucho más maneras. fome. De hecho, uno incentiva bastante que haya participación en las actividades. Y le da otro sentido también al encuentro. Es como, y de hecho, muchas veces eso es lo que hace que marca la diferencia en las personas, porque se asistieron a acogida y les llama la atención poder integrarse. Pero claro, Exactamente. ha sido netamente poder acompañar en el relato, en la historia de la persona y hacerle entender que no está sola y ahí poder conectar con lo que viene. Por ejemplo, no sé, pues justamente con eso que tú estás diciendo, queremos presentar las 3 oportunidades para poder conversar mejor, poder ayudarte en tu La chica historia. respiró y te metiste ahí. De hecho, sí, es como buscar el momento en que ella Claro, pueda, te dio una milésima, te dio media sí, milésima de segundo y pudiste ahí frenar. Sí, es que de repente hay personas que uno no puede frenarla. En general, en los encuentros de bienestar, igualmente yo recomiendo hacer una presentación breve al comienzo y que por último ya tú terminaste de entregar la información. Y si alguien estaba apurado, ya por último se fue y se perdió la charla del final, pero si hay intervenciones entre medio, deben ser cortas, yo creo. Uno debería incentivar a que sean cortas, una pregunta puntual, pero sí es bueno que haya una intervención. Ya, sigamos. Buenísimo. Vuelvo a compartir. Entonces, ¿esto lo han visto o no? ¿Quién lo ha visto? La Mane tiene encuestas, porque yo no soy... Ah, no, sí, yo tengo, a ver. No, no, yo no lo puedo editar. Lo puedo editar la Mane, no. No, yo podría lanzar una encuesta, pero voy a lanzar una encuesta antigua que hiciste tú, po. ¿Qué temas quieres que trabajemos en este espacio de reunión para fortalecer tu liderazgo? Opciones múltiples. Ah, ahí lo estoy editando, lo estoy editando. La mano está trabajando full. no, ahora sí puedes. Ahora sí puedo, a ver. No, a ver, no me sale. No, no me sale. Ya, no importa. O sea, sí me deja hacer una votación, pero no me deja editarlo porque no soy el anfitrión. Si eres el anfitrión. Ah, a ver, a ver, a ver. Me traspasaste el mando. Sí, No, a ahí ver. no puedo editarlo. No puedo editarlo igual. No, no me deja. Qué pesados son. Deberíamos haber usado mi sal. Bueno, no importa. Pero me imagino que, a ver, pero les puedo preguntar así abiertamente. La técnica DAC, ¿quién la conoce? ¿Quién la ha visto? Así levantando la mano, ¿quién la conoce? ¿Sandra? ¿Sí o no? Así, así sí y así no. La Vale no. La María José Zurito tampoco. Asumo que entonces el resto No, porque yo la no, dice conocí por ahí la el, Gloria. el sábado, hablaron de esta técnica y nos entregaron los folletos el sábado. Mejor entonces, pues mucho mejor que no la conozca. Sí, es nuevito para La todos. técnica DAC, ya, la técnica DAC es una sigla, por supuesto, que tiene que ver con el proceso que yo voy a llevar en una venta en general, insisto. Cuando hablamos de venta de un tratamiento, de una incorporación, de vender la idea de un encuentro de bienestar, etcétera. Entonces yo sigo estos 3 pasos. Y lo primero que hago es que detecto necesidades. Y para eso yo tengo que analizar, observar y preguntar. O sea, tengo que ser un experto preguntón. Tengo que ser bueno para las preguntas
y tengo que, por lo tanto, manejar también los tipos de preguntas y qué preguntas usar en qué momento, ¿ya? Luego de que yo detecté a través de las preguntas la necesidad, voy a adaptar. Sería el segundo paso, ¿ya? Voy ahí, por lo tanto, a argumentar y seguramente van a surgir objeciones. Y ahí yo tengo que utilizar la técnica de manejo de objeciones, que es lo que viene después de esto, que es la técnica APE, que es la que yo les dije que les iba a explicar. Una vez que yo pude cerrar las objeciones, me voy y concreto el cierre en donde vendo, incorporo y agendo. ¿Sí? Eso sería la técnica DAC. Vamos a ir revisando primero la D, después la A y después la C. La D dice detectar necesidades. Para eso tengo que saber preguntar. Y hay distintos tipos de preguntas y hay algunas preguntas que se usan mucho más que otras, pero hay, sobre todo hay algunas preguntas que son más apropiadas para algo en particular, ¿ya? Pero a modo general, hay más tipos de preguntas, pero a modo general, y sí o sí un consultor tiene que conocer estos 4 tipos de preguntas. Una es saber cuándo una pregunta es cerrada o abierta. Una pregunta cerrada es cuando la respuesta puede ser sí, no, quizás, ¿ya? Esa sería como una pregunta cerrada. Si la respuesta es sí, no o quizás, es porque es una pregunta cerrada. Si yo le pregunto a la Mane, ¿te duele la cabeza? No, es una pregunta cerrada, ¿ya? Porque su respuesta puede ser sí o no, ¿ya? Si yo le pregunto a la Mane, ¿cómo están tus hijos? Uy, supieras. Y ahí me da. No me puede decir sí, no, quizás. Algo me tiene que decir. Por lo tanto, ¿qué sería? Una pregunta abierta, ¿ya? Así de fácil. Pregunta cerrada que utilizamos nosotros. ¿Es importante para ti el bienestar tuyo y de tu familia? ¿Por qué utilizamos tanto esa pregunta cerrada? Porque la respuesta a esa pregunta, a no ser que la persona esté media cucú, va a ser sí. Y nosotros lo que queremos es que nos diga sí. Que nos diga, sí, es importante para mí el bienestar tuyo para tu familia. Sí, me quiero sentir bien. Sí, quiero probar algo maravilloso, nuevo, que tiene un aroma exquisito y que me va a hacer muy bien. ¿Lo quieres comprar? Por supuesto que sí. ¿Ya? En cambio, si yo no recibí ningún sí antes, va a ser mucho más difícil concretar. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener claridad de que tenemos que buscar los sí en las preguntas cerradas. Entonces, si yo estoy en una feria, en un stand, y se viene acercando alguien, ¿creen ustedes que sea buena la pregunta, hola, ¿cómo estás, Valentina? ¿Conoces Just? ¿Qué me va a decir la Vale seguramente? No. Que no. ¿Será una pregunta buena si estoy en un stand? No. No, porque la persona ya se está cerrando, estoy partiendo con un no, cuando es muy natural. Claro. ¿Sí? Por eso es que lo que yo les decía hoy al comienzo es que vamos a hablar de cosas que son como muy de técnica, ¿ya? Pero si las entiendo tienen sentido. Entonces, ¿qué voy a preguntar? ¿Te gustaría, Valentina, probar un aroma agradable hoy? ¿Me va a responder? Obvio. ¿Ya? Por ejemplo. Seguimos con otro tipo de pregunta. Preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, ¿ya? Son las más importantes, ¿ya? En toda la etapa de indagación. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo te ha ido últimamente? ¿En qué estás trabajando? Todas esas son preguntas abiertas que abren al diálogo y uno va a estar pendiente de detectar cualquier necesidad. Y en general, cuando uno conversa con cualquier persona, rapidito la gente se queja de algo. O sea, rapidito surge una necesidad y uno se da cuenta, ¿cierto? Entonces, después, ¿qué voy a hacer? No voy a seguir la conversación como si nada pasara, sino que voy a seguir profundizando en ese tema. Ah, así que estás durmiendo mal, o así que, no sé, pues en el trabajo te peleas con tu jefe. Pero cuéntame, ¿le pasa lo mismo a tus compañeros de trabajo? ¿Será por él? Yo también pasé por eso antiguamente. ¿Ya? Ahora ya no tengo esos problemas, se lo dejo ahí, ¿ya?
voy haciendo preguntas, voy indagando, ¿ya? Y voy enfatizando en la necesidad. No me voy al tiro, al choque. No me voy al tiro a cerrar. Ese es el error, ese es un error muy frecuente. ¿Ya? Lorena hace un ejemplo. No sé si ustedes estuvieron cuando hizo ese ejemplo, que decía que alguien, que de repente no estaba en un grupo de consultoría, decía, ay, me pegué ¿cómo se llama? Me duele la cabeza. ¿Sí? Entonces, claro, cuando decía, ¿qué es lo? Ella preguntaba. Lo debería haber hecho como, debería haberlo hecho, pero bueno, no importa. Cuando uno hace esa pregunta entre consultores y les dice, a ver, ¿qué es lo que me recomendarías para el dolor de cabeza? La gente te pone óleo, te pone antiestrés, te pone menta, te pone buduchi, te pone ya, cuando quizás le duele porque se pegó en la puerta y le servía un bálsamo, ya, porque tenía un chichón. Entonces muchas veces uno se adelanta a entregar una solución, una respuesta sin indagar más allá. Entonces, así como el resumen de la D del DAC es pregunta, pregunta y pregunta. Mucho, mucho, mucho. Y profundiza mucho y haz que la necesidad que te está planteando quede en primer lugar y quede claridad de que tú estás interesado en solucionar esa necesidad. ¿Ya? El parafraseo, preguntas abiertas y preguntas cerradas también te sirven para ver si entendiste bien. ¿Sí? ¿Te duele entonces durante la mañana? Estoy parafraseando, pero es una pregunta cerrada. Sí, ok, perfecto. ¿Ya? Preguntas inductoras. Las preguntas inductoras son sumamente interesantes porque te sirven, por ejemplo, dice, ¿qué tipo de tratamientos naturales has utilizado? Las preguntas inductoras son, en general, preguntas abiertas, pero que ya te están llevando hacia el tema del que tú quieres hablar. Muchas veces uno utiliza las preguntas inductoras cuando tienes información previa de esa persona. Supongamos que estás hablando con alguien que es deportista, ¿sí? Entonces le puedes preguntar cómo le ha ido con sus porrazos últimamente, porque se caía siempre en bicicleta. O si alguien en algún momento te dijo que dormía mal, le puedes decir, un tipo, Cristina, oye, que últimamente, la otra vez me contaba que dormí como la mona, ¿cómo has estado durmiendo últimamente? ¿Sí? Puedes hacer una pregunta inductora respecto a eso cuando sabes que hay ya alguna necesidad que probablemente te va a llevar encaminado hacia lo que tú quieres entregar, que es una solución. Y las preguntas con alternativas se utilizan para cerrar. Las preguntas con alternativa, que la recomendación es hacer preguntas con dos alternativas, ¿ya? O sistema Dickers, como les dicen por ahí, ya también le dicen sistema Dickers a las preguntas con alternativa, es cuando en la pregunta va implícita la respuesta. Entonces es muy fácil cerrar con esa forma. Entonces yo le digo, Lorena, perfecto, entonces, ¿prefieres esta o la próxima semana? ¿Prefieres en la mañana o en la tarde? ¿A las 4 o a las 6? ¿Sí? Le vas dando alternativas para que la persona elija. Es como cuando uno llama a pedir una hora al dentista. Dice, mira, tengo una hora para el jueves mañana a las 5, o si no tendría que ser en 2 meses más. No sé, que ya, dámela para mañana a las 5, yo me las arreglo. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? No te dicen cuándo puede ir. Porque cuando uno le pregunta a una persona, a ver, ¿cuándo nos juntamos? Ese pobre mortal lo que está haciendo es que se le está viniendo a la cabeza todo lo que tiene que hacer. Porque si a mí me preguntan, a mí Antonio, ¿cuándo puedes? Yo empiezo a pensar, a ver, mañana en la mañana tengo un Zoom a las 10 con la región del sur. Después, el martes, no, después tengo este cumpleaños, el sábado, no, sabes que yo te llamo. ¿Y qué pasa cuando te dicen yo te llamo? No pasa nada. ¿Ya? Entonces, las preguntas con alternativas sirven para cerrar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿te gustaron los aceites esenciales? ¿Vas a preferir este o este? ¿Vas a preferir la versión en crema o en esencia de baño? ¿Vas a preferir el óleo de 50 o de 20? ¿Prefieres en la mañana o en la tarde? ¿Ya? Esas son las preguntas con alternativa. Sirven mucho, mucho, mucho para cerrar. Por eso tenemos que ser unos expertos preguntones. ¿Dónde dejé el Zoom? Aquí están. Se me habían perdido. En
Ya, todo esto era la D, para detectar, ¿sí? Tengo que saber preguntar. Después viene, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok. 10 para las 7, ¿eh? Nos va a quedar un ratito para preguntar. Después viene la adaptación. Una vez que yo indagué, pregunté, detecté una necesidad, tengo que adaptar. Y cuando yo adapto, muchas veces van a surgir objeciones. ¿Ya? Entonces, la técnica AP, que también es una sigla, lo que te dice es que cuando frente a una objeción, lo que tú tienes que hacer es primero aceptar la objeción, que es lo que más cuesta. ¿Ya? Y aceptar significa aceptar de verdad. Aceptar que la objeción no es contra mí. Cuando hay una objeción, la primera sensación que uno siente de manera natural es irritabilidad. Te da rabia que te objeten lo que tú estás diciendo. Te da rabia que te digan que es caro. Te da rabia que te dicen que esas cosas naturales no sirven para nada. ¿Sí? ¿Qué objeciones tienen ustedes frecuentemente? A ver. Vamos, el chat. No sigo si no me llegan por lo menos 3. La Vale levantó el micrófono. ¿Vale? ¿Qué objeción te llega a ti siempre? Que claro, a mí me han dicho que claro, que son, que rico el olor, pero que caro. Qué Como caro. que caro y como que quizás no funciona mucho al mismo tiempo, yo siento. Me encanta. ¿Qué más? Es una pregunta direccionada, dice la Mane. Ah, eso era lo de antes, lo de las preguntas inductoras. Perfecto. Ya. La Jessica Mardones no le escuchaba ni una palabra. ¿Está la Jessica Mardones o está la foto de su hijo nomás simpática con lentes de sol? Antonio, paréntesis, no habrá nadie esperando aceptar entrar. Y una chica que dice que no ha podido entrar. Ahí te dejé como anfitriona. Ya, No bueno. veo a nadie en la sala de espera. No, y estuvo abierto. Ya. Cierra para él. De hecho, de hecho no está abierta. No está abierta o sea, no está con sala de espera. Claro. Sí, la saqué. Qué raro. Ya, pues Claro, chica. parece que para las encuestas, Mane, porque me pide a mí entrar como a tu cuenta de Zoom. Tenía- ¿Cachai? De ahí a ver, no importa, da lo mismo. ¿Ya? Me llegó una de la pura Vale, nadie más me dijo una objeción. Ahí la Valeria, que los productos Just no le resultan. Eso sí Perfecto. fue Beli. Me han dicho, ay, pero ¿cómo? Pero hay que hacer pedido. Como que ese hecho es una objeción. ¿Te refieres a una consultor? ¿Limena es el nombre? ¿Limena se llamas tú? ¿Limena Cárdenas? Jimena. Está silenciada la manera. Jimena. Jimena. Se pronuncia Jimena, pero es con doble L. Nunca lo he entendido, así que nos puede explicar cuando. Lo he visto con X y con J. Con doble L es nuevo para mí. Entonces es bonito, como una L extendida. Limena. Como italiano. Ya. Oye, ya, po. Eso es Nick. Pero es súper poquito. A ver. Me dejan el visto. Dice la Pero es Priscila. súper, pero es súper poquito por los aceites esenciales. Es que hay mucha gente que a Ah, veces no, como que son no muy conoce. poquitos. Sí, Perfecto. pero qué Y poquito. por esta cagada me voy a cobrar. Oye, es súper Un buen caro. chileno. Un buen chileno. Lo bueno viene en frasco chico. Claro, pero es que es válido, es válido. O sea, yo si no conozco, yo también pensaría eso. Sí. Entonces, a eso voy. Cuando hay una objeción, no me tengo que irritar, no me tengo que molestar. Porque quizás incluso muchas de esas objeciones uno también las pudo haber tenido antes de conocer Dios. Lo que pasa es que yo ya sé cómo son los productos, yo sé lo concentrados que son, sé el efecto que tienen, cómo funcionan, de dónde vienen, todo el proceso que pasan, todo el trabajo que hay detrás de cada botellita, ¿ya? Entonces, por supuesto que yo tengo información que la otra persona no tiene. Entonces, yo tengo una visión, mi visión de la realidad es distinta que su realidad.
¿ya? Y por eso surge una objeción. Cuando hay objeción hay interés, porque si no ni siquiera se van a molestar en hacer una objeción, ¿ya? Entonces lo primero es, no me tengo que enojar. Y creo que eso es lo principal. Lo primero, de la técnica AP, lo primero es aceptar. Y aceptar significa de verdad no enojarse. Porque si yo no lo hablo, pero sí me molesté, mi comunicación no verbal se va a notar. ¿Sí? Entonces la persona se va a dar cuenta que a mí me molestó su objeción. Cuando a uno le molesta una objeción, generalmente lo que viene es el combo de vuelta. Entonces, no, ¿cómo que me dicen que es muy poquito? Me dicen que es caro, ¿ya? Pero ¿cómo caro? Si estás súper concentrado, te va a durar un montón, es como lo que te nace decir, ¿ya? Defenderte. Cuando yo me defiendo, estoy demostrando que estoy enojado. Porque si no, si no me hubiera molestado, ¿por qué me voy a defender? ¿Sí? Entonces tengo que aceptar, mi cuerpo también tiene que saber que lo que estoy escuchando no me tiene que molestar. Pasa por mí, pero así como que le pego un Matrix, le esquivo. ¿Ya? Y no me molesta. Entonces eso es lo primero. ¿Ya? Y pregunto. Entonces lo primero de la técnica AP es acepto. Lo segundo es, ¿dónde dejé la presentación? Pensé que estaba compartiendo, no estaba compartiendo. Aquí está. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a profundizar un poquitito más. Pero después, quiero mostrarles esta lámina primero. Lo primero acepto, ¿ya? Entonces, asentir, no molestarse o irritarse. Lo segundo es pregunto. Preguntar para entender mejor la objeción del cliente. Y lo tercero es explicar. Una vez que pregunté harto, lo más posible, me fui a explicar. ¿Ya? Entonces. Como ustedes ya son expertas en aceptar la objeción, en no molestarse, porque, ojo, acuérdense lo que les dije, la objeción no es contra ustedes. ¿Sí? Acuérdense del lenguaje corporal, sonreír, dar las gracias. Y después de eso puedo responder. ¿Ya? Entonces cuando respondo, pregunto. Una vez que escuché atentamente, sin prejuzgar, tal como decíamos antes, tratar de que la persona termine, ¿ya? Espérense que se me pierden ustedes. ¿Por qué estoy tan tupido hoy día con el Zoom, chiquilla? ¿Por qué estoy tan tupido con el Zoom? Se me tapa con la presentación y me quedan ustedes atrás. Ya. Entonces, yo les estaba diciendo un punto. A veces cuando hay una objeción, uno mal cree que porque hay una objeción no voy a poder concretar. ¿Ya? Como que llegó una objeción y desestimo al tiro la venta. Y en general no es así. En general cuando hay una venta, cuando hay un cierre, hay objeciones que tengo que saber manejar. Y yo prefiero que aparezcan esas objeciones. Incluso incentivo a que salgan. Porque si no surgen esas objeciones, no es que no estén. Significa que no me las dicen. Y si no me las dicen, no se va a concretar. ¿Sí? No se va a concretar finalmente la venta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quizás había una objeción que no me la dijo, pero estaba. Porque pensó que el frasquito era muy chiquitito, que era muy caro, y como no me lo dijo, no tuve tiempo para trabajar, para manejar esa objeción, y por lo tanto se va a diluir ese cierre. ¿Ya? Ponemos el ejemplo del producto caro y la venta de un aceite porque es lo más simple, pero puede ser para una incorporación, puede ser... En una entrevista de incorporación la persona puede estar pensando todo el rato, no, me están hablando de incorporación, de formar equipo, no, esto es piramidal. Y puede que se quede con esa idea en la cabeza y no se va a incorporar. Y quizás nunca me dijo esa objeción, que sí la tenía. Pero como no me lo dijo, no tuve espacio para poder
manejar esa objeción. Por lo tanto, yo prefiero que surjan las objeciones, lo más posible, incluso incentivo a que surjan. ¿Ya? Una vez que yo escuché sin irritarme, tengo que tener, antes de contestar, tener claro, ¿ya?, que escuché bien a qué se refería su objeción. Entonces puedo utilizar el parafraseo también, ¿ya? Para tener primero claridad del punto de vista que está teniendo esta persona antes de entrar, porque si no, si me tiro al tiro ya hacia algún lado, puede ser que no sea específicamente por ese lado la objeción, y voy a estar resolviendo una objeción que no era la real, ¿ya? Entonces tengo que enfatizar bastante en eso. Y ahí es donde, tal como les decía, hagan un esfuerzo, en no interrumpir, esperar que el cliente termine, ¿ya? Que ponga su punto antes de debatirlo. Y tercero, explicar. Entonces, por ejemplo, técnicas de aceptación que uno puede decir, así como el tips. Por ejemplo, no sé, por la Sandra. Después de que me hizo pebre y me tiró lo peor del mundo, yo me río. Me encanta que me hagas ese comentario, Sandra. Te entiendo, pero perfectamente. Esa tiene que ser mi respuesta de partida. Y tengo que sentirla. Te agradezco que me hayas podido hacer llegar, o sea, lo que me estás diciendo te lo agradezco enormemente. Porque ¿sabes qué? A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. ¿Ya? O me pasaba exactamente lo mismo que a ti. O tengo un cliente que pensaba exactamente igual que tú. ¿Ya? En general, o sea, todos necesitamos ser escuchados, entonces de esa forma la persona va a bajar al tiro la guardia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué? O sea, si yo les... A ver. No sé por dónde partir. Ya, bueno, pongamos el ejemplo más típico. Pongamos el ejemplo más típico de la venta, el mismo que estábamos hablando. Ya, entonces estábamos diciendo que en el fondo yo le puedo decir, ¿sabes qué, Sandra? Yo pensé exactamente lo mismo que tú la primera vez que los conocí, y le puedo decir, ¿sabes por qué yo pensé eso? Y le voy a decir, ¿por qué? Porque todavía no había, no sé, analizado la cantidad de aplicaciones que se pueden realizar con este frasco, porque no conocía lo concentrado que eran, porque no sabía en el fondo que rinden mucho, no sabía la cantidad de utilidades que tienen, no sabía para todo lo que sirven, no sabía el efecto que producen, ¿ya? Porque respuesta para las objeciones hay. El tema es de qué forma le hago llegar esa respuesta. Y esa forma de llegar a esa respuesta, lo que les digo es APE. Acepto, pregunto, explico. Acepto, agradezco que me lo pregunte. En el fondo, ¿esto es lo que te pasa? Sí, eso es lo que me pasa. Fantástico. A mí, a mi amiga me le pasaba exactamente lo mismo. O me dicen, alguien me dice, por ejemplo, los aceites esenciales, uy, qué caro, ¿te parecen caros? ¿Respecto a qué te parecen caros? ¿O conoces de aceites esenciales? ¿Has probado alguno? Cuéntame. ¿Ya? Porque claro, si yo lo que conozco de aceites esenciales es lo que compré en una feria artesanal, un frasquito así que venía con un corchito que me costó 2.500 pesos, y me muestran algo que es del mismo porte y que cuesta 26 lucas, obviamente que me va a parecer caro. O 30 y tanto que vale el titre. ¿Ya? Pero claro, porque la persona está pensando que es lo mismo. Pero uno sabe que no es lo mismo. Y como no es lo mismo, tengo que explicarlo. Pero si parto con la primera respuesta de no, pero es que mira, este producto que te va a servir mucho, te va a durar tanto tiempo, ya lo que voy a tener, no le voy a sacar esa idea de la cabeza, porque me estoy defendiendo, ¿sí? Entonces pregunto, perfecto, ¿te parece caro? ¿Respecto a qué te parece caro? ¿Alguien conoce un Eucasol, por ejemplo? ¿Cuánto vale el Eucasol, chiquillas, actualmente? ¿32? ¿Cuánto vale en oferta? 31.500. ¿34? 31.500. ¿Y el precio normal? Ese es precio normal. A ese precio normal, 31.500. ¿Ya? Es caro, ¿no?
La firme, po, díganme la firme. O sea, Sí. ahora yo ya no lo Sandra, ¿es caro? pero al principio sí, era uno de los que encontraba más caro. Valentina, ¿es caro? Para ti es caro el producto. No estoy hablando O sea, yo no- de... Porque caro o barato no significa que uno... A ver, aquí hay algo importante. Uno puede algunas cosas no poder comprarlas, pero no por eso considerarlas caras. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo comprar un Ferrari, por ejemplo. ¿Ya? Pero yo sé por qué vale lo que vale. Entonces, por cómo sé lo que es, no lo encuentro caro, aunque yo no lo pueda pagar. ¿Sí? Entonces, cuando yo les hago la pregunta, no es en el bolsillo de ustedes, es del producto si encuentran que es lo que debe costar o debería costar menos. Respecto a eso, el Eucasol, ¿crees tú, Valentina, que debería costar menos por lo que es? No, ¿Tú yo me creo que por lo que es, no podría costar menos. Ok. En tu caso, Sandra, no me voy a enojar si me... O sea, díganme la firme, de verdad, chiquilla. No, Para mí el producto no es caro porque yo en antialérgicos gastaba una caja mensual que me costaba 17.000 y tantos pesos. Y tenía que comprarla porque no me la daban en el consultorio y era especial tratando de abordar la alergia que yo tenía. Y aún así no me hacía efecto. Entonces para mí no es caro con todo lo que me rinde Eucasol. claro, porque cuando uno ve lo que hay detrás de esa botellita, ¿ya? El proceso que hay, yo he estado varias veces en la planta también, sé todo el proceso que hay detrás, yo sé que por el número de lote puedo saber quién lo envasó, en qué momento, en qué tiempo, qué trabajador estaba ahí, por la cadena que pasó, quién le puso la etiqueta al frasco, por el puro número que tiene abajo, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes todo eso funcionando, yo sé las materias primas, cómo viajan, que pasan primero en Suiza, se hacen todas las certificaciones, después pasan a Argentina, se vuelven a hacer un montón de análisis para ver si en el camino algo tuvo algún desperfecto, después de eso se hacen las mezclas, después viaja a Chile, pasa por consultora, hay una persona, un consultor, que te lo está entregando, que son ustedes, que tienen una ganancia por eso, que está orientando al cliente, que está entregando no solamente un producto, sino que está entregando una asesoría que también tiene un costo, ¿ya? Porque cuando tú vas a la farmacia también tienes que sumarle lo que te dio el doctor, lo que te costó el doctor, ¿ya? Entonces, claro, no quiero comparar como Just con ir al médico, pero es por el ejemplo que ponías tú, Sandra, de que en el fondo te estás ahorrando dinero por otro lado, ¿ya? Pero cuando yo veo el producto para mí, el Eucasol debería costar más de lo que cuesta. Para mí, ojo, para mí. ¿Ya? Debería ser más caro. Ya, yo creo que de verdad debería ser más caro. Entonces, cuando uno tiene un sentir como consultor de que el producto es caro, lo voy a transmitir. Entonces, si yo creo que el producto es caro, lo primero que tengo que hacer, antes de hacia mi cliente, es un trabajo conmigo mismo. De averiguar bien por qué cuesta eso. ¿Sí? Y entender por qué el precio que tiene es el que debe tener. ¿Sí? O como yo, que pienso que debería ser más caro. Ya, pero eso es... Pues al menos que cuesta lo que debe costar. ¿Ya? Al menos, de ahí para arriba. Porque si no, no voy a convencer a nadie. ¿Sí? Y si no, no voy a convencer a nadie. Pues si yo no estoy convencido, ¿a quién voy a convencer? ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Y tener las respuestas adecuadas al cliente, pero no desde el comienzo. ¿Ya? Ese sería como el resumen. Entonces acepto, pregunto, ¿ya? Y le digo, perfecto, ¿frente a qué te parece caro el Eucasol? Porque ¿con quién lo estás comparando? Si no, ¿sí? Frente a, ¿qué te va a decir una persona? Mira, esto tiene como olor a como eucalipto, es como, no sé, pues en Casa Ideas yo compré uno que tenía un olor así refrescante que me costó... Ah, ok, tú lo estás comparando con eso. Perfecto. Ese aceite esa bruma aromática que compraste tú, puedes empezar a indagar por ese lado, porque claro, lo está comparando esa persona con una bruma aromática, que no tiene aceites esenciales puros, que seguramente por ahí puede que hasta esa bruma que compró en ese lugar, capaz que hasta ni siquiera esté como Just, que no está testeado en animales, no sé si tendrá ISP, no sé si tendrá algún beneficio de verdad físico, emocional,
como en el caso de Juice. Entonces, claro, estamos hablando de cosas distintas, y frente a eso yo puedo manejar la objeción. ¿Ya? Y a eso me refiero con poder entender bien la objeción. Eso respecto al precio, ¿ya? Eso respecto al precio de los aceites esenciales de los productos. Acuérdense que todos los productos Juice son en base a aceites esenciales o extractos naturales. La diferencia del aceite esencial es que tú sacas el compuesto completo del aceite esencial y el extracto sacas solamente una parte, se lo agregas a un producto Juice y tienes el beneficio de una planta, pero no necesariamente el aroma. ¿Ya? En el caso del aceite esencial sí va a ir el aroma. Por ejemplo, la línea Vital tiene extractos de algunas plantas, ¿ya? De melisa, no, esa era la antigua línea o la actual, pues me confunde, es que estando en Juice ya como 4 veces se ha renovado la línea. No, la línea actual es de rosa, pero la anterior era de melisa. Claro, me estaba acordando de la línea anterior, Vital Juice, que uno de los extractos que tenía era de melisa, y no tenía aroma a melisa, claro, porque era extracto, no aceite esencial. Entonces, también ahí para que tengan claridad respecto a eso. Pero todos los productos son en base a eso. Entonces, eso ya hace que te sube el nivel directamente. ¿Ya? Un aceite esencial de primera calidad, 100% puro, tiene un valor. Porque usas muchas. Y por eso está el ejemplo en la guía, que dice que de 9 toneladas de flores de lavanda, frescas, cultivadas en el sur de Francia, de 1 tonelada salen 9 litros de aceite esencial. 9 litros de 1 tonelada de flores frescas cultivadas en el sur de Francia. ¿Ya? Entonces, por supuesto que entendiendo eso, te das cuenta por qué vale ese frasco de 10 ml, tiene ese valor de aceite de lavanda. ¿Ya? Por todo lo que hay detrás. Volvemos a la presentación. Yo quería que me hicieran más objeciones, pues, para debatirlas. El cierre es el último paso. ¿Ya? Una vez identificada una necesidad, debo adaptar mi propuesta de acuerdo al guía, que es venta, incorporación, agendar. ¿Ya? Cuando yo cierro una venta, esto es importante. Cuando yo ya detecté una necesidad y voy a cerrar, y me voy a ir hacia el lado de la venta. Ya vamos a ver el ejemplo que me voy a ir hacia el lado de la venta. Yo lo que voy a ofrecer es un tratamiento. Un tratamiento que normalmente debería tener unos 5, 6 productos. Mínimo unos 4. ¿Ya? Entonces, cuando yo detecto que alguien tiene tos, ¿ya? Perfecto, María José. Entonces me dices que tienes tos. Para tu tos, y ya supongamos que pasé por el proceso de preguntar, de adaptar, de ofrecer los distintos productos, etcétera, y estoy ya en el momento del cierre. Entonces, para lo que me estabas comentando de la tos, lo principal que vamos a utilizar ahí es la crema de tomillo, ¿ya? Que lo vas a utilizar en el pecho, en la mañana y en la noche, sin masajear mucho, simplemente la aplicación. Como la tos hace que también estás un poco congestionada, vamos a usar y voy anotando yo en un papel, ¿ya? El Eucasol. El Eucasol libera las vías altas respiratorias y vas a estar despejada. En complemento, vamos a utilizar un aceite, y voy anotando, de eucaliptus en un difusor, ¿ya? Que vas a poner también en tu dormitorio, por lo tanto, junto con el eucaliptus, vamos a poner aceite esencial de eucaliptus, ¿ya? Normalmente, ¿ya? Esto pasa porque las defensas bajan un poco. Por lo tanto, el baño de equinacia con ginseng siberiano funciona muy bien para fortalecer las defensas, y tú lo vas a utilizar 2 veces, una vez a la semana, 1 o 2 veces a la semana, ojalá en un baño de inmersión. Si no tienes que, no te preocupes, lo puedes hacer en el pie y anoto equinacia. El contagio se produce muchas veces por las manos, ¿sí? Y por eso Juice tiene el mejor gel antibacterial, que es en base a tilo. Así que yo te lo recomiendo de todas maneras, ¿sí? Y como me decías que también, como te estaba sonando tanto y todo, tenías aquí un poco irritada la nariz, te recomiendo que utilices la crema de tea tree, que te va a funcionar perfecto, ¿sí? Esto que te estoy mostrando aquí es tu tratamiento completo. Pones los valores,
y le haces la suma. Y se lo dejas ahí. A ver qué te dice. Es tu tratamiento completo. Sin vergüenza. ¿Por qué digo sin vergüenza? No de ser sinvergüenza, sino de que a uno no le dé vergüenza hacer eso. Porque yo lo sé, que si esa persona hace ese tratamiento, ¿cómo va a estar después? ¿Cómo se va a sentir en un par de días? Si usó la Eukasol, la crema de tomillo, se puso la crema, puso un difusor, está usando el hand gel, ¿cómo va a cambiar su vida después de ese tratamiento? Espectacular, ¿o no? Yo tengo que pensar en lo mejor para solucionar su problema, no pensar en su bolsillo. La decisión de comprar o no va a ser de ella, no es mía. Mi adaptación, mi asesoría va a incluir lo mejor para esa persona. Y eso es lo que tengo que pensar. Si en ese momento vi que también se le estaba cayendo el pelo por aquí, le recomiendo el romero y el epilobio. ¿Sí? Y si también vi que tenía la mano media reseca, le pongo la crema de manzanilla. Y no tengo problema en ponerle 10 productos. No tengo problema, de verdad. Se ríen ustedes, pero se lo digo en serio. ¿Ya? ¿Por qué se ríen tanto? ¿No se atreven a hacer eso? A mí me da mucha risa el hecho de que, claro, uno lo ve la lista que vas nombrando y yo digo, chuta, hay algo para el corazón cuando vea la lista y el precio. Sin embargo, nosotros usamos todo eso. Si yo me siento congestionada, empiezo a resfriarme, exactamente hago lo mismo. Y claro, si yo hago la comparativa, no le estoy dando a mi cliente el tratamiento que me estoy dando a mí. Cuando uno va Por al cuidarle el médico, bolsillo. cuando uno va al médico, ¿quién que ha ido últimamente al médico? A ver, ¿quién de ustedes, así la firme? En la receta de que le dio el médico iba un remedio. Raro. Mínimo te ponen 2. Mínimo, ¿o no? Si no 3 o 4. Y claro, ahí no te da Y el con infarto, marca. te da cuando llegas a la farmacia. Sí. ¿Ya? ¿Sí o no? Porque el médico no está pensando en tu bolsillo, está pensando lo que tú necesitas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entregar. Esa es nuestra asesoría premium. ¿Ya? Además, si yo le ofrecí solo la crema de tomillo, va a ver el precio y la respuesta va a ser sí o no. En cambio, si yo le ofrecí 6 productos, lo va a ver el precio. Si lo compra, maravilloso. Si no lo compra, si lo ve y se da cuenta que es algo que no puede pagar, que es muy válido también, ¿ya? ¿Qué voy a hacer después? Voy quitando. A ver, pero vamos pensando en este momento. Entiendo que puede ser actualmente para comenzar mucho para ti, pero a ver, pensemos qué es lo más importante quizás para ti ahora. Quizás podríamos, ya, el Eukasol para mí se podría suplir, digamos, un poco al aceite esencial que estábamos esperando en poner un difusor, así que podríamos eliminar el aceite de eucaliptos. ¿Ya? Si me dices como, tal como estás diciendo, que tienes otro hand gel, exactamente lo mismo, pero bueno, ya lo probarás, ya vas a ver lo rico que es, podemos sacarlo también. ¿Cómo está ahí? ¿Se acomoda tu presupuesto? Puedes ir negociando. Puedes ir negociando y finalmente puede que en la lista quede solo el tomillo, pero le va a parecer baratísimo, porque tú pasaste de 160 a 28 lucas y no viste 28 de primera. ¿Sí? Entonces va a ser mucho más fácil poder cerrar ese tomillo al final, aunque sea solo el tomillo. Y lo otro es que tú sabes que hay otras cosas que le van a servir. Entonces puedes utilizarlo para después ofrecer, para generar encuentros de bienestar con las que son más pequeñas, para ofrecerle incorporación. ¿Sí? Tienes trabajo posterior con esa persona. ¿Les hace sentido? Perfecto. Eso en cuanto a la venta. Acuérdense, tratamientos. Y no los restrinjan. Se van a acordar de mí. Segundo, incorporación. Si yo lo que me doy cuenta, ¿ya? Es que hay una necesidad económica, hay una posibilidad de que la persona sea consultor JUS, lo que voy a ofrecer claramente es la incorporación. Entonces, muchas veces, yo en ese mismo momento
no voy a poder hacer la entrevista de incorporación. Entonces, ¿qué hago para que no se diluya? Tengo que cerrar. ¿Y qué es lo que voy a cerrar? La entrevista de incorporación, en donde le voy a contar todo lo que significa ser consultor Just. Y para eso utilizo las preguntas con... ¿Quién se acuerda? Las preguntas abiertas, cerradas, inductoras. ¿Cuál quedaba? Están silenciadas todas. ¿Nadie se acuerda? No puedo creer que nadie se acuerde. Ya, pues chiquilla, lo vimos hace 20 minutos. ¿Puedes repetir la pregunta que estaba tomando apunte? Con alternativas. La Las con preguntas con alternativa, bien Sandra. Ya, ahí Y salió. yo les dije, no quiero que se diluya esa entrevista, entonces voy a hacer preguntas con alternativas. Perfecto, entonces a ti, Sandra, veo que para ti ser consultor Just puede ser una tremenda oportunidad. Yo te quiero contar todo, pero quiero que nos sentemos, no me voy a demorar mucho, pero quiero que nos sentemos bien para que tú puedas tomar una decisión con conocimiento, que es lo más importante, ¿sí? ¿Te parece interesante que te cuente lo que significa, lo que hacemos, cuánto ganamos, cómo? Sí, ¿cierto? ¿Tú, el sí? Perfecto. Mira, yo ahora estamos a día jueves, esta semana está un poco terminando, y estoy un poco ocupado el viernes, por ejemplo. De la próxima semana, ¿preferirías comenzando la semana o tiradito para jueves, viernes, Sandra? ¿Jueves de la próxima semana? ¿Te acomoda a ti más en la mañana o en la tarde? En la mañana. En la mañana. ¿Tipo 9 o más bien como a las 11? A las 9. A las 9, perfecto. Entonces el jueves de la próxima semana nos juntamos a las 9 por Zoom. Yo lo estoy agregando en mi calendario. Si estoy con la persona que me ve anotándolo en la agenda, ¿sí? Si estoy de manera virtual o por teléfono, lo hago, lo agrego en mi agenda, lo agrego con el link, comparto para que le llegue, para que vea que estoy reservando ese espacio de mi agenda para Sandra. Formalizo ese espacio, ¿ya? Así yo cierro la incorporación. Y ese día llego con todo y le cuento todo lo que significa ser consultor, yo uso los viajes, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero formalizo el espacio donde yo voy a concretar esa entrevista de incorporación. Estoy pensando que quizás estoy en un cierre de un encuentro de bienestar, estoy pensando que quizás llamé a un cliente para ver cómo estaba, para decirle feliz cumpleaños, y terminé contándole un poco, que me dijo que estaba mal de la pega, entonces ya terminé contándole, concretando, pero claro, en ese momento está cocinando, o va manejando, entonces no voy a estar ahí contándole lo que significa ser consultor Just, ¿ya? Entonces, concreto una fecha, ¿ya? Eso respecto a la incorporación. Y lo tercero que voy a cerrar es agendar una próxima reunión, un encuentro de bienestar, y voy a utilizar la misma técnica, ¿ya? Entonces, uno sabe que el encuentro de bienestar es sumamente práctico, o sea, es sumamente bueno porque yo sé que tiene muy buenos resultados un encuentro de bienestar, ¿ya? Porque voy a conocer gente, porque voy a tener la posibilidad de vender más, de incorporar, de seguir con mi negocio, de sacar más EDB de otro. Entonces tengo que tener permanentemente mi cabeza con lentes, ¿ya? De que digan EDB, ¿ya? Esa es como la primicia. Si no me resulta, me voy a la venta. Pero incorporación y EDB van arriba de la venta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando... supongamos que si yo ahora les digo, oye, chiquilla, ustedes que son las expertas, y aquí se los pregunto en serio. Yo he estado durmiendo mal últimamente, Mane, Sandra, María José, que son las que veo. ¿Qué usan ustedes? ¿Qué encuentran que funciona mejor para dormir mejor? Valentina, ahí que prendió su cámara también. Pueden usar el chat. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que encuentran ustedes que da mejor resultado? Que hay uno nuevo. Hay uno nuevo, está la versión antigua. A ver cómo estamos de conocimientos ahí. No leo chat. Gardenia me gusta mucho, puso la Sandra Caro. Ya. Gardenia. ¿Algo más que ustedes crean que me pueda servir para dormir mejor? Gardenia, lavanda. Yo uso lavanda.
Lavanda, dice la Paula, lavanda. Melisa. Pausa ahí. Voy a decir exactamente lo mismo que dije hace 35 segundos. Me voy a poner mis lentes de encuentro de bienestar y voy a mirar todo y voy a priorizar el encuentro y la incorporación. Y yo les dije, después de eso, estoy durmiendo mal. ¿Qué me van a ofrecer? Segunda oportunidad. ¿Qué te inquieta? ¿Por qué no estás durmiendo? Vamos mejor. Vamos mejor, Ángela. Un EDB de una vida sin estrés. Eso es lo que tienen que ver, pues, chiquilla. Les estoy diciendo, ¿no? Es lo que dije hace 10 segundos. Por favor. Lentes de EDB. Ahí en ese EDB me van a mostrar la gardenia, la lavanda, la melisa, todas las cuestiones que ustedes saben. EDB. ¿Ya? EDB. ¿Sí? Me hacen reír, chiquilla. Me hacen reír, de verdad. Ya. Voy a pasar a la siguiente lámina nomás y no voy a llorar. Sí, no terminamos, aquí terminamos. Aquí terminamos con la presentación, esa será la última. Ya. 7:25, tenemos 5 minutos. Para preguntas. Preguntas, antes que las mate. ¿Se ríe la María José? Se ríen de ustedes, chiquillas. De ustedes se ríen. No de mí, de ustedes. Nos reímos con nosotras. Sí, 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 sí. El curso más porro. Toda la pandémica porra. Y el que me dio risa, güey, le estaba diciendo lo mismo. Justo le estaba, ni siquiera se los dije hace un rato, ¿no? Pero bueno, les sirve para como comida para el pensamiento. Comida para el pensamiento. Chiquillas, como resumen Antonio, súper pero no se general. nos va a olvidar. El DAC, acuérdense, cuando usted resumen súper general. Cuando estén con un cliente, DAC. ¿Qué es DAC? Detecto. Pregunto. Busco sí. Hago preguntas abiertas, detecto necesidad. Pregunto harto de acuerdo a esa necesidad para ver por qué duerme mal, desde cuándo, si tiene algo relacionado, si sus amigos también les pasa lo mismo, su trabajo. Le pregunto. Adapto todo eso, lo tomo, parafraseo para ver si estoy escuchando bien. Adapto mi propuesta y me voy a dar cuenta si me voy a tirar hacia la venta, hacia la incorporación, hacia el EDB, ojalá hacia el EDB. ¿Ya? Y ofrezco la propuesta, ¿ya? Si ofrezco una propuesta de venta, hago un tratamiento completo, para poder ir descartando, y al final quizás, si lo que le voy a ofrecer es un... O sea, si yo sé que le va a servir la crema herbal, no parto por la pura crema herbal, parto por el óleo 50, ¿ya? Para que le suene harto y después la crema herbal le parezca baratísima, ¿ya? Y hartos productos. Entonces, si pongo el óleo, pongo el de 50, para poder bajarlo, ¿ya? No pongo el de 20, pongo el de 50 en la lista. ¿Ya? Váyanse a más. Porque es más conveniente también para ella. Y si me lo compra, maravilloso. Y después cierro. Y hago que surjan la mayor cantidad de objeciones. Y cuando surge una objeción, ¿qué tengo que hacer? No enojarme, sino que maravilloso, que me encanta que me hagan objeciones, es lo mejor. ¿Ya? Eso es lo que tengo que pensar. Me encanta. Denme más objeciones. ¿Ya? Eso es lo que tengo que sentir. Para poder después preguntar, adaptar, cerrar, mostrar mi punto de vista y hacerle ver a la persona que lo que está adquiriendo ya no es exactamente lo mismo que estaba pensando, que por eso tiene ese valor, que por eso tiene ese aroma. Chuta, no más que terrible, de hondo negro. Oye, fíjate que la consuelta no es exactamente lo mismo, pero yo creo que te puede servir, tiene un aroma más suave, más agradable, ¿ya? La gran mayoría de las opciones uno las puede manejar bien, ¿ya? Ese fue el resumen del resumen, chiquillas. Ahora sí preguntas. O lo que quieran acotar, ¿ya? ¿Hay alguna inquietud? Oye, muchas gracias, Antonio. Quedó súper claro. De verdad, yo creo que, bueno, personalmente aprendí muchas cosas. Así que mientras
desarrollen alguna pregunta, si es que quedó alguna inquietud, agradecerte así de fluido este momento. Un placer para mí, un placer, man. Un placer compartir con ustedes, chiquillas, de verdad. Sí. No sé si hay alguien que tenga alguna... No se nos olvida más, dice la Pauli. Buenísimo. Necesitamos 3 mentas. La Prisi. Yo creo que quedó clarito, ¿no? Sandra, ¿alguna acotación por ahí? María José, Valentina, Hilda. A mí bien concentrada, chiquilla. Súper. Es que, bueno, primero que todo, nunca habíamos estado, yo particularmente creo que nunca habíamos visto a Antonio de esta manera, de tener la posibilidad de poder escucharte o poder preguntarte. Entonces creo que eso para nosotras, y creo que es de verdad un placer tenerte acá y espero que se vuelva a repetir porque creo que aquí está toda la experiencia. Nosotras casi todas las que estamos aquí llegamos por lo menos hace un año, no creo que más que eso, y de verdad es un tremendo aporte poder tenerte, porque llega un minuto en donde hoy día yo en esta reunión escuché muchas cosas que no había escuchado antes, y eso, eso me alegra, porque es cierto que repetir algunas cosas es importante y así uno va como reteniendo mejor la información, pero también es importante tener nuevas alternativas y nuevas estrategias de trabajo, y yo creo que eso se dio hoy día. Así que yo particularmente te agradezco esta posibilidad que nos diste hoy día de compartir contigo y te agradezco también la sencillez y la cercanía, que eso igual hace que los grupos fluyan, o sea, los equipos de trabajo fluyan. Así que muchas gracias, Antonio, y te felicito, la presentación fue muy clara. Lindo, un placer para mí. ¿Alguna duda te quedó de algo? Además del ETT que me quedó. Se van a acordar de eso, se van a acordar. Pero por eso yo decía, no se nos va a olvidar más, me voy a poner los lentes del EDD. No, Antonio, muchas gracias. Placer para mí, chiquilla. Solo sufrimos un lapsus, puso la Gloria. No, sí sé. Es que uno está piensa mucho en el producto, piensa mucho en el producto. No es malo tampoco, pero si quiero pensar de manera más productiva, tengo que pensar más en la incorporación y en el EDD. Y en el EDD voy a tener ventas, y voy a conocer gente. Claro, mirar el billete, no la moneda. Siempre estamos, yo creo que igual lo que más manejábamos o lo que podíamos compartir antes era como el hecho del ejemplo del dolor de cabeza y uno del tiro tiraba el L31, pero claro, faltaba eso de preguntar cómo ha estado tu día, cómo estás durmiendo, a qué te dedicas, y creo que con lo de hoy día se va a poder complementar mucho mejor porque creo que hay un cambio de chip, un cambio de mentalidad súper heavy, porque es como uno siempre como pensando en el otro, y en realidad es el otro el que toma la decisión. Entonces con esto yo creo que diste en el clavo y esperemos llevar a práctica, sobre todo en esta última semanita del periodo, lo antes posible ahí buscar donde hay resfriado para hacer un EDB. Buenísimo. Y la próxima vez podemos hablar bueno, de varias cosas, porque claro, como decía ahí, yo no había estado nunca con usted, entonces podemos hablar de plan de negocio. Bueno, igual son cosas que seguramente ustedes también han visto, de la técnica que se da en todo, la técnica del tercio, hay que también Claro. tener claridad Sí, respecto a eso puede para no frustrarse, ¿sí? Que yo lo veo en pizzas, ¿sí? La técnica del tercio. Oye, sí, yo creo que eso sería como súper bueno poder verlos. Así que estamos felices, agradecidas y es cosa de ver la agenda nomás, Antonio. Nosotros felices de poder verte de nuevo cuando tú Yo tengo mi puedas. agenda bien apretadita, pero vamos a tratar ahí Pero tenemos la de agenda del organizarnos. descubre. Sí, sí, sí. El descubre para nosotros. ¿El descubre qué? Porque acuérdate que esta fecha le cuento a la chiquilla. Ay, espérame. Gracias, Antonio.